Buenos días, alumnos del cuarto y quinto año nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso de Historia Universal estudiaremos como tema la Revolución Mexicana. Entonces, ahora bien vemos que la Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en el año 1910 con una rebelión encabezada por Francisco Madero. Madero, contra el antiguo autócrata general Porfirio Díaz, fue la primera de las grandes revoluciones del siglo XX, pero no tuvo una ideología clara como la Revolución Rusa o la Revolución Francesa. Se dice que esta revolución fue caracterizada por una variedad de líderes de cuño socialista, liberal, anarquista, populista y en pro de la reforma agraria. ¿Por qué luchaban en la Revolución Mexicana? La revolución iniciada en el 20 de noviembre de 1910 fue el escenario de una serie de reivindicaciones que buscaban sobre todo garantizar derechos usurpados de la población. Ahora bien, pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué antecedentes podemos enmarcar dados durante la Revolución Mexicana? Desde la independencia de 1821, la cuestión de la tierra estaba presente en los conflictos sociales en México. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas ya habían sido expropiados de sus tierras. Además, estos no fueron incorporados como ciudadanos. En 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Tejada por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. La pequeña propiedad fue prácticamente eliminada. Pasemos a ver la siguiente lámina. Ahora veamos cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana. Se dice que las principales causas de esta revolución están vinculadas a la explotación capitalista y las injusticias sociales que ha traído en efecto la aristocracia rural. Estas tenían el control de la producción agrícola, el 3% de la población poseía las mejores tierras de México, mientras que el capital extranjero explotaba las minas, los puertos y la extracción de petróleo. Por último, vale resaltar que Porfirio Díaz agravó aún más esta situación al intensificar la explotación sobre la población, esta población menos favorecida, y abriendo el país hacia el capital extranjero, provocando el descontento de parte de las élites nacionales que lo apoyaban. Sigamos con las causas. Vemos que se dieron tres causas: las causas económicas, las causas sociales y las causas políticas. Entre las causas económicas, decimos que el gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que daba privilegios a las que más tenían. Y esto hacía que cada vez que los ricos fuesen más ricos y los pobres más pobres. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por el capital extranjero, explotando cada vez más a la población y tornándose bastante difícil la situación. Esto provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra, lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino. El presidente le abrió las puertas al capital extranjero, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, España y Alemania. Estos se apoderaron de las tierras mexicanas que antes eran de los campesinos y las explotaron para su beneficio, dejando de lado a los campesinos, quienes empezaron a pasar trabajo. El presidente los dejó de lado y se olvidó de ellos. Pasemos a ver la siguiente lámina, las causas sociales.
Existía una gran explotación de la población, ya que no existía una legislación que protegiera los derechos de los obreros y campesinos. No existía el salario mínimo, por tanto se les daba cualquier cosa, las jornadas de trabajo eran exageradas, hasta 12 horas en muchas oportunidades, ya que esto no carecía de cualquier reglamentación. Y estos eran gravemente explotados y se daban los mejores cargos y puestos desempeñados para los norteamericanos. Existía una gran desigualdad social, donde los obreros y campesinos ocupaban el lugar más bajo de la población, mientras que los empresarios, el clero, los políticos tenían más privilegios en la población. Y por último, dentro de estas causas, vemos las causas políticas. La dictadura de Porfirio Díaz, este fue un dictador que asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años en el poder. ¿Y cómo salió reelegido 7 veces en el poder? A partir de fraudes que hacían en las elecciones. Este presidente se encargó de que todo el poder estuviera en manos de él para poder ejercer como quisiera. La población más humilde de México, que era la mayoría, estaba descontenta con su gobierno por la crisis que estaba viviendo, mientras que unos pocos se apoderaban de todas las riquezas de México. Por tal razón se organizaron en busca de la reforma agraria que les devolviera sus tierras, y con estas ideas se alzaron en contra del gobierno. Por último, y ya para finalizar, veremos lo que es la historia de la Revolución Mexicana. Entonces decimos que México siempre había sido gobernado por la élite agraria del país. Esto quiere decir que el principal gobernante pretendía proteger a las personas de grandes posesiones. Todos estos privilegios con los más ricos atenuaban aún más la vida empobrecida de los pequeños agricultores. Situación que empeoró cuando Porfirio Díaz asumió el gobierno mexicano en el año de 1876, administrando el país de forma dictatorial por más de 30 años. Porfirio Díaz gobernó México por más de 30 años, mantenía una apariencia de democracia, pues se realizaban elecciones periódicamente, pero ellas eran manipuladas para que él siempre se reeligiera. A pesar del crecimiento industrial que México logró con el gobierno de Díaz, la desigualdad quedó aún más evidenciada y el sentimiento de revuelta crecía en la misma proporción. El dictador no respetaba ningún derecho de la sociedad pobre y siempre realizaba elecciones forjadas, en las que él siempre salía como vencedor. En el año 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de la alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero se candidateara en la plataforma reeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poder, los porfiristas, presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. En el año de 1910, cuando ocurrió la elección y Francisco Madero se postuló por la oposición, prometiendo la tan esperada reforma agraria y la distribución de tierras de forma igualitaria, además de garantizar los derechos de los indígenas sobre sus territorios que les habían sido robados. Sin embargo, Francisco Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Una vez más, Díaz salía como victorioso. Pero su opositor Francisco Madero logró rebelar a la población y asumió con la promesa de realizar la tan esperada reforma agraria. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y con la promesa de una reforma agraria que les devolvería sus tierras y sus derechos. Esto propiciaría muchos levantamientos armados
en diferentes regiones de México. El 20 de noviembre de 1910 se levantó el país en contra de la reelección que nuevamente quería hacer Porfirio Díaz, encabezadas por Pascual Orozco y Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto, sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba, inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a dimitir el mando el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salió furtivamente y se embarcó en un tren a Veracruz y posteriormente viajó a Europa, muriendo en París en el año 1915. Francisco Madero sería electo presidente de México y ese a su vez se volvió gobernante con la promesa de realizar la reforma agraria soñada por muchos pequeños agricultores. Esto ha sido todo el día de hoy en el curso de Historia Universal. Nos veremos en una próxima clase.